Hoy en Chamos a la Parrilla te voy a enseñar a preparar unos bifes a la parrilla. Te voy a dar unos tips necesarios para que salga excelente. Así que quédate hasta el final y no te pierdas de este capitulazo. Bienvenidos mis chamos, ahora sí a un nuevo capítulo de Chamos a la Parrilla. Para hoy tenemos un capítulo especial, ya teníamos tiempo sin hacer capítulos, pero bueno, hoy nos estamos activando porque venimos con todo ahora sí. Hoy tengo un capítulo que le voy a llevar porque está excelente, que es, vamos a preparar unos bifes a la parrilla pero perfectos, con una muy buena técnica. Aquí tenemos, mira, un bife en lomo liso, como se le conoce aquí en Chile. En Argentina se le conoce como bife de chorizo y en Venezuela se le conoce como solomo cuerito. Lo vamos a preparar en bife. Igual vamos a hacer un acompañamiento con unos tomates en orégano y lo vamos a bañar con una mantequilla, romero y ajo que va a quedar excelente. ¿Cómo vamos a preparar estos bifes, mis chamos? Fácil. Primero tenemos que cortarlos a unos 3 dedos aproximados, 2 dedos y medio de grosor para que sea y quede bien jugoso. Vamos a picar acá los bifes primeramente. Así, chamos, se ve un buen bife, un lomo liso con una buena cobertura de grasa, un marmoleo bastante bien, aunque son cortes bastante magros. El marmoleo de esta carne es bastante buena. ¿Qué vamos a hacer? Primero lo vamos a salpimentar. Bueno, chamos, ya tenemos salpimentados nuestros bifes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darlo reposar por lo menos unos 10 minutos, 8 minutos, para que la sal se vaya integrando bien en la carne de los bifes. Antes de montar los bifes, vamos a calentar el caldero para montar nuestra mantequilla con ajo y romero. Esto es lo que vamos a utilizarlo para cuando ya estén listos los bifes, lo vamos a pintar. Vamos a pintarlo con esto para que darle un toque muy rico. Entonces, vamos a llevar nuestro caldero de hierro fundido a la parrilla. Esperamos que caliente bastante. Le ponemos la mantequilla, esperando que derrita bastante bien. Le ponemos el ajo, le ponemos, después que caliente y estén bastante doraditos los ajos, le vamos a poner el romero, sal y pimienta. Con eso es que vamos a pintar nuestros bifecitos después que estén. Bueno, chamos, ya la mantequilla salió, quedó muy buena, pero vamos ahora a poner nuestros bifecitos a la parrilla. El primer tip que tengo para darle es que la primera parte que tienen que poner a la parrilla, cuando esté bien caliente, es la parte de la grasa. Vamos a fundir bien la grasa porque grasa cruda, mi compadre, sabe más mal que el carajo. Así que vamos aquí a poner nuestras brasas como son. Fuego bastante fuerte, aproximadamente unos 5 segundos que no aguante el calor de tu mano, fuego fuerte. Entonces ponemos nuestros bifecitos primero por el lado de la grasa siempre. Miren cómo suenan estos. Tenemos acá el segundo. Ese, mi chamo, es el primer tip que le voy a dar hoy, que es vamos a fundir bien la grasa para que cuando la probemos no esa sensación que está cruda la grasa, porque es muy mal la grasa cuando está cruda. Así que primero tip es fundir bien la grasa. Aquí vamos a empezar a fundir la grasa. Después vamos a darle vuelta y vuelta, unos 8 minutos por lado para que salga bastante jugoso. Después que estén los 8 segundos listos, ya ese bife va a estar listo y lo vamos a cortar y vamos a ponerlo con la mantequilla con romero y ajo, que queda increíble. Así que vamos a fundir bien la grasa y ya vamos con los tomatitos.
El acompañante para estos bifes de hoy en día van a ser unos tomates. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a picar por la mitad. Cada tomate, tenemos 2 tomates, cada por la mitad le vamos a poner aceite de oliva, sal, pimienta y orégano. Lo vamos a llevar a la parrilla. Eso es rápido, unos 5 minutos. Lo ponemos boca abajo cada tomate y está súper rápido. Chamo, un dato, otro tip que es para estos bifes. ¿Cómo sabemos cuándo le vamos a dar la vuelta a estos bifes? Pues porque acá se están generando unos puntitos rojos y ya está tibio. Eso quiere decir que el calor ya está traspasando para arriba. Ahí es el momento para darle la vuelta y esperar 8 minutitos más. Ahora, chamo, para subir estos tomaticos de nivel, lo que le vamos a poner es un poquitito de queso Gouda por arriba. Vamos a ponerle a cada tomatico para subirlo de nivel y sea una explosión de sabores. Unos tomaticos como a la italiana. Chamos, ya cuando tengamos estos bifes listos, estos lomos lisos, ¿qué vamos a hacer? Ya lo dejamos reposar por lo menos unos 5 segundos, unos 5 minutos, disculpen. ¿Para qué? Para que los jugos de la carne vuelvan a su lugar y cuando cortemos no salga un jugo por ahí saltando como lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerle con esta brochita que hicimos de romero, vamos con la mantequillita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle por arriba de los bifecitos, así, cada uno por acá. Le ponemos bastante, que esto es lo que va a resaltar bastante también el sabor de estos bifes. Ponemos bastante. Se lo puedes poner antes, pero bueno, a nosotros nos gusta de esta manera. Ponemos por este lado, por ambos lados. Esto, mantequilla tiene que estar caliente, muy caliente. Y le ponemos al tercer bifecito. Vamos a ponerle acá al tercer bifecito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar y vamos a ver el punto de este bifecito. Seguramente sale a punto. ¿Por qué? Porque hay una regla, mis compadres, que se lo voy a explicar aquí rapidito. Otro tip le echamos a la parrilla. ¿Cómo sabemos cuando un corte está a punto, está bien cocido? Por la regla de la mano. Esto acá significa que está un rojo inglés. Acá significa que está a punto, 3/4 y bien cocido, bien cocido. Entonces, esto acá da la sensación de que está a punto. Eso es una regla. También lo puedes hacer con un termómetro, que eso es otro capítulo que vamos a hacer con el termómetro. Pero mientras tanto tenemos este bifecito acá que vamos a cortarlo y vamos a ver el punto de él. Vamos a picar el primero. Miren este punto, está a punto. A punto. Todos salieron igualitos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la degustación de este lomo liso. Vamos a hacer la degustación. Otro poquito de mantequilla le ponemos y con un tomatico, un pedacito de tomate. Este tomate salió muy bueno. Entonces hacemos la prueba. Vamos a ver qué tal esto. Para acá, buen provecho, mis hermanitos. Increíble punto. Y el tomatito, vamos a ver. Muy bueno. Samuel de la cámara quiere probar también. Echamos la cámara, bueno, a ver, sí, Joséito. Vamos, Joséito. Que Joséito está pidiendo, está como loco pidiendo carne. Que dale su carne. Está excelente. El término increíble. Y ahora que, siguiendo estos simples pasos de fundir bien la grasa, vuelta y vuelta, fuego fuerte, no tienes pérdida para hacer un bife, sea bife de chorizo, sea punta de ganso. Es un buen truco, unas buenas técnicas que aplicar. Vamos a seguir disfrutando acá porque hay que comernos esto, hermano. Y nosotros estamos acá. Seguimos con chamos a la parrilla, probando el tomate y el bife.
Bueno, mi chamo, eso fue toda la preparación del día de hoy, que fue ese bife a la parrilla que salió excelente. Nosotros nos las tripeamos aquí muchísimo porque salió exquisito, exquisito, exquisito. Acuérdate, chamo, de comentar acá, comentar, suscribirte en nuestro canal y activar la campana de notificaciones porque para nosotros nos ayuda mucho. Para nosotros fue un gran honor compartir otra receta con ustedes porque de verdad estamos emocionados, teníamos tiempo sin grabar, pero nos estamos activando nuevamente. No me puedo ir sino antes de decirle a ustedes que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones y dejen un comentario a ver qué les pareció la receta del día de hoy, si les pareció bien, si les pareció chévere. Comenten lo que ustedes quieran, son libres, este canal acepta de todo. Así que nos vemos en el próximo capítulo y si pueden dejarme acá lo que quieran ver en una próxima receta, también bastante bien. Así que nos vemos en la próxima receta, me despido por acá, el Chamo nuevamente, nos vemos.